Veamos entonces el ejercicio laboral y profesional que está definido en el Código Sanitario, en el artículo 112 y subsiguientes, donde el artículo 112, y esto se los voy a leer tal cual para que lo entiendan y lo puedan visualizar, dice que solo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia y otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes posean el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Antiguamente la Universidad de Chile era la única que estaba facultada para entregar títulos y era la garante o de alguna manera eh, titulaba o firmaba los títulos de las otras universidades privadas, por ejemplo, que no tenían autonomía. Era la única universidad autónoma, ¿ya? Asimismo, sigue el mismo artículo, podrán ejercer profesiones auxiliares de las referidas en el inciso anterior, quienes cuenten con la autorización del director general de salud. Como lo vimos anteriormente, los auxiliares paramédicos, los técnicos paramédicos antiguos hacían un curso en el Servicio Nacional de Salud y el director del servicio era el que firmaba los certificados y era el que de alguna manera autorizaba que esta gente pudiera trabajar. No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Director General de Salud, podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químicos, farmacéuticos o matronas en barcos, islas o lugares apartados aquellas personas que acrediten título profesional otorgado en el extranjero. O sea, en caso de que no exista posibilidad de contar con un profesional titulado en Chile, o que estén muy lejos o que cumplan labores muy particulares, ¿no es cierto?, pueden ejercer, ¿no es cierto?, estos títulos específicamente en barcos, islas o lugares apartados, como dice ahí, ¿ya? Ojo que aquí no nombran las enfermeras. Fíjense en eso. Veamos entonces qué dice en relación a los servicios médicos, y eso está definido en el artículo 113, y habla del ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano, todo acto realizado con el propósito de formular diagnóstico, pronóstico o tratamiento en pacientes o consultantes en forma directa o indirecta por personas que no están legalmente autorizadas para el ejercicio de la medicina. ¿Ya? O sea, si no tiene título, no puede hacer ninguna de esas cosas, ni formular diagnóstico, ni hacer pronóstico, ni tratamiento de forma directa o indirecta. El psicólogo, y aquí en el mismo artículo 113, se establecen los servicios profesionales del psicólogo, comprenden la aplicación de principios y procedimientos psicológicos que tienen por finalidad asistir, aconsejar o hacer psicoterapia a las personas con el propósito de promover el óptimo desarrollo potencial de su personalidad o corregir sus alteraciones o desajustes. Eso está súper bien explicado y súper bien normado. Cuando estos profesionales presten sus servicios a personas que están mentalmente enfermas, deberán poner de inmediato este hecho en conocimiento de un médico especialista y podrán colaborar con este en la atención del enfermo. ¿Ya? O sea, el psicólogo básicamente se entiende como un consejero, ¿ya? Pero en términos de promoción, cuando están trabajando con un tratamiento, ¿ya? Tienen que estar bajo digamos, la tutela, entre comillas, de algún médico especialista. Un médico psiquiatra, por ejemplo, o un médico general, un médico cirujano. El artículo 113 también habla de los servicios de la enfermera, y esto se hizo el año 97, se agregó, ¿no es cierto?, una reforma al Código Sanitario, y estipula que modificas el Código Sanitario de la siguiente manera. Y esto es lo que va ahora en el Código Sanitario. Artículo 113. Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, mantención y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y el tratamiento médico y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Esto es bastante conocido para ustedes, lo aprenden desde chiquitito, el artículo 113 que existe desde el año 97 en adelante. Los servicios de la matrona.
La misma reforma que se hizo para incluir a las enfermeras explicitó jurídicamente las funciones de las matronas profesionales, ampliando sus funciones, las que ya se realizaban en el sistema público. Y aquí, ojo con esto, modifícase el Código Sanitario de la siguiente manera: los servicios profesionales de la matrona, y ojo con esto, comprenden la atención del embarazo, parto y puerperio normales, la atención del recién nacido, o sea, solo del recién nacido, como asimismo actividades relacionadas con la lactancia materna, la planificación familiar y la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico, y el deber de velar por la mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente. Aquí es donde generalmente se generan varios conflictos y son los que ustedes han visto, ¿no es cierto?, en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero el Código Sanitario es bastante claro en especificar que la matrona se refiere a lo normal, a la normalidad, no a la patología. Por lo tanto, bajo ese precepto se ha peleado, ¿no es cierto?, que la neonatología en sus complejidades máximas sea atendida solo por enfermeras, porque son patologías del recién nacido, lo mismo que los servicios de ginecología, porque son patologías de la mujer, no es lo normal, ¿ya? De hecho, la formación de la matrona es bastante distinta a la de una enfermera, y también hay que decir, y hay que destacar, y no confundirse con aquellas carreras que son enfermera matrona y obtienen los dos títulos, ¿ya? Ahí la formación es bastante más completa que el de una matrona sola, digamos, y son pocas las escuelas en Chile que todavía están formando enfermeras matronas, ¿ya? Cuando hablamos del ejercicio ilegal de la profesión, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de matronas solas o si son enfermeras matronas. El cirujano dentista, y este, para el que no lo sepa, es el símbolo de los dentistas, ¿ya? Así como los médicos tienen su símbolo, las enfermeras tienen su símbolo, los dentistas tienen ese símbolo. El artículo 115 determina que los cirujanos dentistas solo podrán prestar atenciones odontoestomatológicas, podrán asimismo adquirir o prescribir los medicamentos necesarios para dichos fines, de acuerdo al reglamento que dicte el director general de salud. Y aquí, digamos, es cuando uno también se equivoca en homologar a los cirujanos dentistas como médicos, ¿ya? Solo pueden prescribir una cierta cantidad de medicamentos y no son todos, sino que son algunos. Por lo tanto, cuidado cuando algún amigo dentista les haga una receta que no tiene nada que ver con su profesión. Los laboratoristas dentales están en el artículo 116, que dice que los laboratoristas dentales solo podrán ejercer sus actividades a indicación del cirujano dentista, quedándoles prohibido ejecutar trabajos en la cavidad oral, ¿ya? Acá esto era importante regularlo porque muchos laboratoristas dentales, que son los que hacen las prótesis, ¿no es cierto?, se les iba un poco la mano y se ponían a tapar caries y hacer otras cosas que no les correspondían. Existen otras regulaciones también de las profesiones auxiliares o personal de apoyo en salud, que no me voy a referir a eso en este momento porque si no se nos va a extender mucho esta sesión. En resumen, la regulación del ejercicio profesional y laboral, hay que tener algunos elementos importantes. En primer lugar está la LOCE, que estipula las carreras que necesitan de un título para el ejercicio, ¿ya? Está el Código Sanitario, los reglamentos que regulan los requisitos de contratación del personal auxiliar de salud, que eso se los voy a dejar de tarea. Está los tratados bilaterales o multilaterales regulan el ejercicio de titulados extranjeros. El resto tiene que revalidar en la Universidad de Chile. Y también hay que tener presente la disciplina y ética profesional. Solo existe, ¿no es cierto?, postulados en tribunales de justicia, ¿ya? Los colegios, aquí en términos de la ética profesional, los colegios profesionales son solo, en términos legales, asociaciones gremiales, no tienen tutela ética, por lo tanto solo pueden aconsejar, pero no pueden sancionar a través de los tribunales de justicia, excepto para los jueces que dictan, hacen ejercicio de la ley. Vamos entonces con el número 3, que son las relaciones laborales, y aquí vamos a tener tres
como yo les explicaba al comienzo, tres leyes o tres grupos distintos de regulación laboral, y aquí se los voy a marcar para que los vean. El primero tiene que ver con el personal médico, odontológico, químico, farmacéutico y bioquímico del sector público. Están regidos por la ley número 15.076. Los profesionales enfermeros, kinesiólogos, matronas, personal administrativo y cualquier otro profesional que trabaje en algún elemento del Estado, ¿no es cierto?, se rigen por el Estatuto Administrativo, que es la ley 18.834 del 89. Y para terminar, vamos a marcar con un verde a los trabajadores de la salud municipal, en este caso los trabajadores de la atención primaria, que se rigen por el Estatuto de Atención Primaria desde el año 1995, que es la ley 19.378. Entonces vamos a tener tres tipos de regulaciones laborales para distintos sectores de profesiones de salud. En relación a la ley 15.076, no me voy a referir mucho porque no es la ley que nos compete, ¿ya? Pero sí lo voy a mencionar en general. En relación a los cargos y la dotación, yo les contaba que existe una determinación formal de las plantas y dotaciones del personal en los distintos servicios de salud del país, y la planta se crea por ley. Por lo tanto, la autoridad es la que estipula el número de cargos organizados en una estructura de plantas acorde a los dos marcos estatutarios vigentes, o sea, los directivos profesionales técnicos, administrativos y auxiliares, y el personal médico, odontológico, químico, farmacéutico y bioquímico, determinándose de esta manera el número, calificación y nivel remuneracional de los recursos humanos para cada servicio de salud. ¿Ya? ¿Por qué se hace por ley? Porque es mucha la gente que tiene que trabajar, por lo tanto, se tiene que jugar con una serie de variables, entre ellas la población a la que se va a atender y también el presupuesto nacional. Por eso existe la ley de presupuesto, y en la gestión de recursos humanos, de salud, de los servicios del sistema público, también es importante la regulación sobre la dotación prevista en la ley de presupuesto, la que es presentada por el Ejecutivo y aprobada en el Congreso. Cada año estipula el financiamiento para la dotación y que incluye las plantas y los cupos de contrata para cada servicio. O sea, para poder determinar la planta o al revés, para poder determinar la ley de presupuesto se tiene que tener claridad de la planta de funcionarios para todos los servicios de salud. La ley de presupuestos parte, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Salud, y cada año se autorizan los montos de presupuesto para financiar una determinada dotación máxima de personal, incluyendo tanto al personal del Estatuto Administrativo como al de la ley 15.076. El sistema de calificaciones e incentivos para los trabajadores de salud, esto yo lo podría hacer en otro video más, pero básicamente es importante que sepan que hay un sistema de calificaciones que da incentivos, ¿ya? Y que se reinició el año 1992, durante el gobierno militar se había eliminado. Desde enero del 1997 se asocian estas calificaciones con algunos estímulos económicos para los recursos humanos de salud, ¿ya? El sistema de calificaciones se aplica a los funcionarios que están regidos por el Estatuto Administrativo, ya que los médicos, cirujanos dentistas, químicos, farmacéuticos, bioquímicos y farmacéuticos tienen su propio reglamento de calificaciones. Y esto, nuevamente, se los remarco porque generalmente es difícil entender por qué los médicos funcionan distinto, ¿ya? Y es porque básicamente pertenecen a otra ley. Entonces, eso significa que no solo los contratan distintos, tienen distintos sistemas de contrato, distintos sistemas de pago, distintos sistemas de calificación, distintos sistemas de incentivos, etcétera, etcétera. Y ahí están los médicos cirujanos, los cirujanos dentistas, los químicos farmacéuticos, los bioquímicos y los farmacéuticos. Y eso, chiquillos, tienen que tenerlo claro. No es que hayan dos
castas, por decirlo de alguna manera, o dos niveles de profesionales, sino que por una razón que es netamente histórica, este grupo de profesionales quedó, digamos, apartado en leyes distintas, ¿ya? Porque fueron básicamente los primeros que se regularon en la normativa chilena. En resumen, y aquí les traje el cuadro resumen respecto a las relaciones laborales y cómo se regulan. En el sector público, las relaciones laborales se rigen por estatutos propios de la Administración Pública de la Salud. El Sistema Nacional de Servicios de Salud tiene al personal médico bajo la ley 15.076. El resto del personal, y ahí está todo el personal desde el director para abajo, se rigen por el estatuto administrativo, la ley 18.834. Está la ley 19.296 de asociaciones funcionarios públicos. Está la ley de presupuesto, la ley de plantas, que es un decreto con fuerza de ley por cada servicio o institución. Está la ley 19.490 de asignaciones y bonificaciones por desempeño individual e institucional. Y está para la atención primaria aparte el Estatuto de Atención Primaria, que es la ley 19.378, que la vamos a ver enseguida. Y para el sector privado, que también lo vamos a ver al final, rige particularmente el Código del Trabajo General, ¿no es cierto?, para todas las contrataciones del sector privado, y las relaciones laborales regidas por este código son relativamente flexibles y desreguladas. O sea, ahí la cosa es totalmente distinta al sector público. Veamos entonces qué pasa con el personal de salud primaria municipal, y vamos a hablar un poco del Estatuto de Atención Primaria, que se abrevia como EAP. El personal municipal, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hacer un poco de historia. Por muchos años, el personal solo contaba con el marco regulatorio del Código del Trabajo para las relaciones laborales con sus múltiples empleadores. Pero el año 95 se creó el Estatuto de Atención Primaria, que homologa la regulación de las relaciones laborales para los distintos municipios. ¿Ya? O sea, la idea era que todos los municipios y toda la atención primaria municipal tuvieran la regulación similar y los sueldos no dependan un poco de la municipalidad, sino que dependan del estatuto administrativo. El Estatuto Administrativo de Atención Primaria está contenido en la Ley 19.378, que contiene el régimen de financiamiento de la atención primaria de salud y el estatuto que regirá las relaciones laborales de sus funcionarios. ¿Ya? O sea, aquí también se habla de la planta, y hay un documento que es la serie de cuadernos de redes número 10, que habla del marco jurídico de la atención primaria de salud municipal. Si alguien lo quiere revisar, ahí está la carátula. Y este estatuto rige más o menos para unos 20.000 funcionarios municipales de salud, siendo un marco general de administración del personal descentralizada que incluye una carrera funcionaria local, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la antigüedad, la capacitación, el desempeño, fija la planta del personal de salud por municipio, estipula la dimensión de la dotación, ordena sus mecanismos de egreso y las remuneraciones. Su reglamento incluye normas sobre administración, criterios para la asignación de financiamiento que la atención primaria recibirá del MinSal. Acuérdense que la atención primaria se financia no solo de los aportes municipales, sino que también hay una parte que se entrega desde el ministerio, sobre contrataciones y términos de la relación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con la relación laboral entre el personal de salud y la municipalidad está regulada en el Estatuto de Atención Primaria Municipal. La carrera funcionaria de la atención primaria, hasta el año 99, se establecía un sistema de carrera funcionaria basada en 3 criterios: la antigüedad, la capacitación y el desempeño, pero solo el 35% mejor evaluado tiene derecho a ascensos en la carrera funcionaria, ¿ya? El Estatuto Administrativo Municipal, o sea, el Estatuto Administrativo de Atención Primaria Municipal establece que los municipios
son autónomos en determinar los detalles de la carrera funcionaria. O sea, ellos pueden determinar libremente quién asciende, quién no asciende, quién tiene incentivo, quién no tiene incentivo, como también la metodología del sistema de calificación obligatoria anual, existiendo múltiples formas de medir el desempeño. Y aquí no solo está la calificación que hace el jefe, sino que hay otro tipo de calificaciones como indicadores, ¿no es cierto?, que se pueden introducir para evaluar el desempeño de los funcionarios. Y esto introduce disparidades territoriales y discrecionalidad en la evaluación funcionaria. O sea, no se evalúa en general como se tiene que evaluar. Y los funcionarios de la atención primaria ingresan a la carrera en grado 15 y para llegar al grado 1, que es el más alto, se estima que deben transcurrir en promedio unos 30 años. En relación al sistema privado, que yo creo que es el más fácil, vamos a ver la regulación de las relaciones laborales en el sistema privado y vamos a entender que las clínicas privadas y las otras instituciones privadas, ya sean consultas privadas, laboratorios privados, etcétera, etcétera, son empresas y se gestionan los recursos humanos como empresas privadas. Por lo tanto, también van a funcionar como cualquier empresa privada sujeta a la regulación laboral que proporciona el Código del Trabajo. En relación a eso, el Código del Trabajo regula las formas de contratación, estipula una jornada máxima de 48 horas semanales, obliga a la concesión obligatoria de un feriado legal, vacaciones de 15 días hábiles anuales a partir de un año de trabajo acumulado, permite el despido por causales tan genéricas como necesidades de la empresa, establece las causales y procedimientos de términos de contrato de trabajo, consagra el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva. Cualquier falta a estas leyes o a este código puede ser denunciada directamente en la Dirección del Trabajo, que es un organismo fiscalizador dependiente del Ministerio del Trabajo para que se impongan las sanciones del caso. En relación a los tipos de contrato, la empresa privada puede emplear en Chile con contrato de trabajo indefinido, esa es una de las formas, en cuyo caso el empleado pasa a ser trabajador dependiente, y la otra forma, aunque no se puede utilizar formalmente para desempeños de labores habituales de las empresas, ni para empleados que están insertos en una determinada jerarquía y o que deben cumplir determinados horarios, es la contratación mediante honorarios. O sea, es la forma un poco a la mala que se utiliza habitualmente para contratar, ¿no es cierto?, por horas. Se hacen contratos por horas o se hacen contratos por funciones específicas, etcétera, etcétera. Junto a eso, existen otras formas de contratación que tienen que ver con la mutación, si ustedes quieren, o con la maduración, como dice la lámina, del sistema privado de la salud en Chile, ¿no es cierto? Y ha comenzado a generarse el fenómeno de la expansión de las actividades de las que eran tradicionalmente aseguradoras privadas hacia el campo de la salud administrada. O sea, muchas de las aseguradoras, como las ISAPRES, están ejerciendo algunas labores de atención, ¿no es cierto?, para sus asegurados, y en este sistema se están contratando médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, dentistas y otros, bajo una serie de modalidades de contratación que son mucho más flexibles para maximizar la eficiencia de los profesionales y establecen pagos, por ejemplo, como el pago per cápita, pago por prestación, pago por resolución de problemas, entre otros, que son en el fondo pagos por objetivos, si ustedes quieren, y esos profesionales pasan a ser otro tipo de, más que trabajadores dependientes, pasan a ser como colaboradores o asesores. Y con esto, chiquillos, terminamos esta clase que es bastante larga, pero esta salió bastante completa, en relación a las regulaciones o las normativas que van a regular todo lo que tiene relación con los trabajadores públicos y los trabajadores privados en salud. Si tienen dudas, ustedes ya saben cuál es mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Si alguien quiere algún material extra para leer o alguna cosa, me lo puede solicitar también a mi correo. Y con esto terminamos esta parte y nos vemos en un próximo video.